Ok, chicos y chicas, este es el video explicativo correspondiente a la clase número 13 de funciones. ¿Sí? Lo primero que les quería comentar era que no se asusten, la clase se ve muy larga, pero en general son casi puros dibujos. Y esta clase son casi puros dibujos, entonces vamos a ir avanzando bastante rápido, al menos durante las primeras 6 páginas que son representaciones gráficas de las funciones. Vamos a explicar cómo poder graficar una función y cómo podemos graficar funciones un poco más complicadas utilizando gráficos que hemos visto anteriormente. Entonces comenzamos dando la definición de gráfico. La definición de gráfico corresponde a los pares ordenados x, y que cumplen que la coordenada x está en el dominio de la función y la coordenada y está en el conjunto de llegada, y tal que se cumple la relación, es decir, son los pares que cumplen la relación que yo necesito para que la relación que me impone la función. Por ejemplo, aquí tenemos una función, y cuáles son los pares que estamos viendo. Aquí tenemos, por ejemplo, x igual a 2, ¿cierto? Y el y es un poquito más que 1, ¿cierto? Aquí x igual a 1, y igual a 1. Entonces son los pares ordenados que van cumpliendo con esta condición. Yo voy haciendo puntos, ¿sí? Luego esos puntos se pueden unir con esta línea, y esa va a ser la curva o el dibujo del gráfico de una función. ¿Sí? Es importante notar que como la definición de función dice que para cada x debe existir un único valor de y asociado, podemos utilizar la representación gráfica para saber si alguna relación es o no es función. Por ejemplo, aquí tenemos esta relación de puntos, ¿cierto? La gráfica verde son los puntos x, y que cumplen, aquí dice y cuadrado igual a x. Si esta es una fórmula y tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada, pero esta relación que se impone por esto no es una función. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que el x igual a 2 tiene la imagen, tiene esa imagen, y tiene también esa imagen. Este es raíz de 2. ¿Sí? Entonces el 2 tiene imagen raíz de 2, y también tiene imagen menos raíz de 2. Como tiene dos imágenes distintas, no va a ser una función. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Podemos concluir que cualquier recta vertical, si intersecta en dos puntos al gráfico, entonces la relación no va a ser una función. A continuación vamos a ver un par de gráficas básicas que ya vamos a asumir pasadas. ¿Sí? Esta es la función lineal, que es lo mismo que una recta de la forma mx más n. Recuerden que la pendiente era m, ¿cierto? Y el punto de intersección con el eje y es el n. Entonces su ubicación depende de estos dos valores. ¿Qué representa el m? Representa la inclinación. Si m es positivo, esta recta va a ir hacia arriba, como lo ven aquí en la recta naranja. Si el m es 0, vamos a tener algo que se llama función constante. Va a ser de la forma, esa función es de la forma y igual a 2. Una función constante siempre tiene el mismo valor. Y si m es negativo, la función va a ir hacia abajo, y vamos a decir que m es negativo. ¿Sí? Si va hacia abajo, m es negativo. Si va hacia arriba, m es positivo. Si es constante, m es igual a 0. Debemos notar también que si tomamos el caso particular, m igual a 1 y n igual a 0, tenemos la fórmula y igual a x. Esta se va a llamar recta identidad o función identidad. Es bien importante al momento de estudiar funciones. Tenemos la función cuadrática, que como habíamos visto anteriormente, su gráfica va a depender del discriminante. ¿Sí? Sabíamos que si A es positivo, la parábola iba hacia arriba; si A es negativo, la parábola iba hacia abajo. Si el discriminante es positivo, va a intersectar, es decir, va a tener dos soluciones. Estas van a ser las representaciones de las dos soluciones. Y si es negativo, no va a cortar el eje X, ya que no tiene ninguna solución real. Entonces aquí están los casos: positivo, positivo, vamos a ver la parábola azul, ¿sí? Negativo, negativo, positivo, la parábola gris, y negativo, positivo, la parábola roja; negativo, negativo, la parábola naranja. ¿Sí? Y más aún podemos determinar exactamente la posición del vértice utilizando esta fórmula. ¿Sí? La fórmula viene inmediatamente de dónde están las raíces, ¿sí? Pero ustedes pueden utilizar esta fórmula inmediatamente para obtener los vértices de la parábola. ¿Sí? Aquí un pequeño ejemplo: tomamos la fórmula y igual a 8x menos x cuadrado, y que va de R en R. Nos damos cuenta que esto está bien definido, ya que aquí puede ir cualquier número real.
podemos reescribir esta fórmula de como x, 8 menos x. Y si recuerdan, esto representa justo las soluciones, y podemos ver que estas soluciones van a ser x igual a 0 y x igual a 8. Es decir, la parábola se va a anular en x igual a 0 y en x igual a 8. Por lo tanto, aquí tenemos 0,0 y 8,0. Y el vértice, utilizando la fórmula, está en el 4,16, que está aquí arriba. Al igual que la función identidad, podemos graficar la función valor absoluto, pero esta función está dividida por partes. Es decir, va a tomar un valor distinto si es que x es positivo y un valor distinto si es que x es negativo. En este caso, si x es positivo, es decir, si estamos al lado derecho de la gráfica, voy a tomar la función y igual a x, es decir, la función identidad. Y si x es negativo, es decir, si estamos a la izquierda de la gráfica, voy a tomar la función menos x, es decir, y igual a menos x, que es la recta dependiente menos 1, por eso va hacia abajo. Entonces, la parte izquierda queda la recta y igual a menos x, y la parte derecha queda la recta y igual a x. También podemos observar la gráfica de la función raíz cuadrada, ¿sí? Sabemos que el dominio siempre es los reales positivos, ya que adentro de la raíz debe siempre estar un número positivo. Entonces, por eso aquí el dominio podemos ver que son los reales positivos, y vamos obteniendo los valores de las raíces. La raíz de 1 es 1, la raíz de 2 es alrededor de 1,4, la raíz de 4 es justamente 2, y así, etcétera. Así es como podemos hacer bosquejos de gráfica, es graficando punto a punto. Tomo el valor x igual a 1 y veo cuánto es raíz de 1. Y así sucesivamente. Lo mismo con la función cúbica. ¿Sí? Yo puedo tomar un valor, por ejemplo, el valor 0 se va al 0, el valor 1 se va al 1, ¿cierto? El valor menos 1 se va al menos 1, y así vamos obteniendo puntos que me permiten esbozar la gráfica. ¿Sí? Pero es importante que conozcamos estas funciones gráficas, o sea, gráficamente, que son funciones súper comunes que vamos a utilizar a todo nivel. La función raíz cúbica, ¿sí? Podemos ver que la raíz de 1 es 1, la raíz cúbica de 1 es 1, la raíz cúbica de 1 es 1, y así sucesivamente, al menos aquí utilizando una calculadora para ayudarnos, podemos graficar la función raíz cúbica. La función parte entera, que lo que hace es tomar un número y asignarle el menor entero, menor o igual. Por ejemplo, la parte entera de 2 es 2 porque 2 es el entero menor o igual a 2. La parte entera de 1,4 sería 1. La parte entera, sí, tenemos así, la parte entera de 1,4 sería 1. La parte entera de 2,3 sería 2. La parte entera de menos 2,5 es menos 3. ¿Por qué es menos 3 y no menos 2? Porque si vamos a la recta, lo que está haciendo esta función es siempre entregarnos el valor entero que está a la izquierda de nuestro número. Por ejemplo, el 1,4, pongamos el 0 acá, el 1, el 2, el 1,4 va a estar por aquí. Entonces, el valor entero que está a la izquierda es el 1. En el caso del 2,3 va a estar por aquí, el valor que está a la izquierda es el 2. Y en el caso del menos 2,5, por ejemplo, si este es menos 1, este es menos 2, y este es menos 3, el menos 2,5 está por acá, y el valor entero que está a su izquierda es el menos 3. Y, por ejemplo, si tomamos la parte entera de menos 1, como menos 1, el mismo valor está a su izquierda, ¿cierto? Es sí mismo, entonces siempre esto va a ser menos 1. Lo mismo que decíamos antes, la parte entera de 2 sería 2. ¿Sí? Y si es que el número no es entero, tenemos que buscar el número entero que está a su izquierda. ¿Sí? Esa es la función parte entera, y esta es su representación. Si se fijan, cualquier número entre 1 y 2 se va a ir siempre, cualquier número, el entero a la izquierda va a ser el 1, cualquier número de aquí. Por eso aquí en la gráfica, cualquier número entre 1 y 2 siempre se va a la imagen 1. Cualquier número entre 0 y 1 se va a la imagen 0, ya que los números que están aquí se van a ir hacia allá. ¿Ok? Entonces esa es la función parte entera, y ahora vamos a ver cómo podemos graficar funciones más complicadas utilizando estas funciones que ya conocemos. Entonces para eso vamos a explicar cómo se trasladan funciones. Si yo considero la parábola y igual a x cuadrado, yo sé que su gráfica va a ser así, ya que el vértice está en el 0,0 y es la única raíz que tiene, ya que esto se anula solamente en el 0. ¿Qué pasa si yo le sumo algo a esta fórmula? Por ejemplo, si yo considero la fórmula
y igual a x cuadrado, lo que va a pasar es que la parábola se va a trasladar 1 hacia arriba, ya que a la coordenada y le estoy sumando 1. Por eso me muevo en dirección y, 1 hacia arriba, y voy a obtener la parábola roja. En cambio, si yo sumo 1 al interior del cuadrado, me voy a mover horizontalmente. Si yo sumo 1, me voy a mover una unidad hacia la izquierda. Esto se puede generalizar de la siguiente forma. Si yo sumo algo fuera de la función, un número real, a, me voy a trasladar a unidades hacia arriba si es que a es positivo, o hacia abajo si es que a es negativo. Y en cambio, si sumo algo al interior de la función, es decir, f de x más a, me voy a mover a unidades, ahora horizontalmente, hacia la izquierda si es que a es positivo, o hacia la derecha si es que a es negativo. ¿Sí? Podemos ver aquí la fórmula. ¿Qué significa esto de f de x más a? Es, en vez de poner x en nuestra fórmula, vamos a poner x más a. Por ejemplo, si la fórmula es f de x igual a raíz de x, f de x más 3 sería raíz de x más 3 todo al interior de la raíz, y esta sería la función raíz trasladada 3 unidades hacia la izquierda, y esta, como estoy sumando fuera de la función, sería la función raíz trasladada 3 unidades hacia arriba. Entonces observemos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar la función dada por raíz de x menos 1, y obviamente su dominio es del 1 al infinito para que esté bien definido. Entonces, como conocemos la gráfica de la función raíz, que sería la que está aquí, que parte desde el 0, la que vimos anteriormente, entonces podemos desprender cómo va a ser la gráfica de raíz de x menos 1. La gráfica de raíz de x menos 1, como menos 1 es negativo, nos vamos a mover una unidad hacia la derecha. Por eso que obtenemos esta gráfica azul. ¿Sí? Y si consideramos trasladar en el eje X y en el eje Y al mismo tiempo, por ejemplo, aquí tenemos la función f de X, la voy a escribir aquí a la izquierda porque ahí está mal escrita, igual a raíz de X menos 1 más 2, que es lo que sé, es que me voy a mover una unidad hacia la derecha y dos unidades hacia arriba. Es por eso que tenemos esta gráfica G, en donde moví la función raíz original, una unidad hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Entonces aquí les dejo un par de ejercicios propuestos para que ustedes grafiquen estas funciones a partir de las gráficas que ya conocemos. Esta es la función cuadrática que ustedes tienen que trasladar, la función raíz que ustedes tienen que trasladar y la función valor absoluto. Ok. Entonces, al igual que con los números reales, las funciones también se pueden operar. Y vamos a definir operaciones, todas las operaciones posibles en las funciones. ¿Qué es importante? Es importante que yo no siempre puedo sumar cualquier función con cualquier función, ya que cada función va de un dominio distinto. Si yo quiero, por ejemplo, sumar la función f y la función g, necesito que mi elemento que quiero evaluar en la función f más g cumpla con que esté en el dominio de f y en el dominio de g. Siendo más claro, vamos a definir la función f más g, ¿cierto?, como f más g de x. ¿Sí? Disculpen, voy a borrar esto. Es decir, la función f más g evaluado en un punto va a ser igual a la función más la otra función. Entonces, este x debe estar en el dominio de f y este x debe estar en el dominio de g para que esto esté bien definido. Si veamos el siguiente ejemplo, esto lo va a dejar un poquito más claro. Si consideramos la función raíz de x menos 1 y la función x cuadrado, podemos notar que el dominio de esta función es del 1 al infinito, en cambio el dominio de esta función es todos los reales. ¿Qué pasa si defino la función suma? Esta función sería de la forma, como aquí dice, raíz de x menos 1 más x cuadrado. Pero debemos asegurarnos que el x pertenezca a ambos dominios para poder hacer esto, ya que si consideramos el dominio de g, yo podría poner cualquier número real, pero aquí la raíz no admite cualquier número real. Es por eso que vamos a definir el dominio de la suma como la intersección de ambos dominios. ¿Sí? Aquí podemos ver en la definición, definimos D como el dominio de la intersección, y vamos a definir la suma como sumar las imágenes, la resta como restar las imágenes, la multiplicación como multiplicar las imágenes, y la división como dividir las imágenes. Aquí debemos notar que estamos cambiando el dominio, ya que debemos restringir de manera que el g no sea 0.
¿sí? Es importante que el g no sea 0 para poder dividir por esa función. Entonces a continuación vamos a calcular el ejemplo, la suma de estas funciones, la resta, la multiplicación y la división. Entonces lo primero que debemos hacer es ver que el dominio de la suma va a ser la intersección de ambas. El dominio de todas en realidad va a ser la intersección de ambas. Y la intersección de ambos dominios, si notamos aquí vamos de menos 2 hasta 4, y aquí vamos de menos 1, perdón, aquí vamos todos los reales, ¿sí? Entonces la intersección va a ser del menos 2 al 4. Entonces, al igual que los ejercicios de inecuaciones, podemos ver que esto se nos va a dividir del menos 2 al menos 1, del menos 1 al 0 y del 0 al 4. Entonces vamos a ver caso por caso. Si yo estoy en el intervalo menos 2 menos 1, voy a tomar este valor la f y voy a tomar este valor en la g. Por lo tanto, la suma va a quedar x más 2, la resta va a quedar x, la multiplicación va a quedar x más 1 y la división va a quedar x más 1. Así sucesivamente, vamos al siguiente caso, que sería entre menos 1 y 0, vemos que la función vale x más 1, pero ahora esta función vale 2. Entonces eso es lo que cambia y reemplazamos en cada caso, y así lo mismo en el caso 0,4 vamos a tener esta función y vamos a tener esta función. Nos damos cuenta que nunca obtenemos esta función, ya que el dominio solamente llega hasta el 4. Ok. Entonces a continuación vamos a definir otra operación distinta a las que ya vimos, distinta a la suma, a la resta, a la multiplicación y a la división. ¿Y qué va a hacer, qué va a representar esta operación? Va a ser la composición. ¿Qué es la composición? Es tomar un valor x, ¿cierto? Yo a este valor x le puedo aplicar la función y llegar a f de x, pero ¿qué pasa si a este valor yo le quiero aplicar nuevamente otra función, una función g? Entonces me va a quedar g del valor que obtuve de f de x. Esta es exactamente la composición de funciones. Es utilizar dos funciones simultáneamente. Entonces esto se va a definir como f compuesto con g de x va a ser g evaluado en f de x. Es decir, yo tomo un valor x, lo evalúo en f y lo evalúo luego en g. Al igual que antes, debemos tener cuidado con nuestro dominio. ¿Qué debe cumplir nuestro dominio? De la definición, vemos que la definición es g evaluado en f de x. Entonces, ¿qué debe cumplir? Debemos notar que x debe pertenecer al dominio de f, ¿cierto? Para poder evaluarlo en la función. Y además, f de x debe pertenecer al dominio de g. Esta es la condición para que el dominio de la compuesta esté bien definido. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Vemos que el dominio de la compuesta es que x esté en el dominio de f y que f de x esté en el dominio de g y obviamente también en el recorrido de f porque se puede escribir como f de x. Entonces consideremos la función raíz de x menos 1 más 2 y la función x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Si calculamos el dominio, necesitamos que x esté en el dominio de f, que es del 1 al infinito, y además que f de x esté en el dominio de g, lo cual son los reales. Por lo tanto, esto siempre se cumple, solamente debemos quedarnos con que x pertenezca al dominio de f. Y obtenemos que el dominio es del 1 al infinito. Luego, al calcular la expresión de la compuesta, obtenemos que g evaluado en f de x es lo mismo que g evaluado en la expresión de f de x. Si se fijan, esta es exactamente la expresión del f de x. Y el g, ¿qué es lo que hace? El g resta 2 y eleva al cuadrado, por lo tanto a lo que sea que tengamos aquí adentro, le restamos 2 y elevamos al cuadrado. Si resolvemos esto, nos damos cuenta que nos da raíz de x menos 1 al cuadrado, y esto va a ser x menos 1. De igual manera, podemos considerar la compuesta hacia el otro lado, es decir, componer f con g. Esto nos va a decir, como f compuesto con g, se puede escribir como f evaluado en g de x. En este caso, x va a deber pertenecer al dominio de g, como dice acá, y ahora es g de x quien debe pertenecer al dominio de f. Por lo tanto, x debe pertenecer a los números reales, y además x menos 2 al cuadrado debe pertenecer al dominio de f, que es 1, infinito. Por eso es que x menos 2 al cuadrado pertenece al 1 infinito, y al resolver esto como inecuación, es lo mismo que x menos 2 al cuadrado mayor o igual a 1. Esto se reduce a que x debe estar entre menos infinito y 1, unión del 3 al infinito. Finalmente, debemos intersectar esta condición, que era que
g de x estuviera en el dominio de f con que x esté en el dominio de g. Por lo tanto, obtenemos que R, el dominio de la compuesta es R excepto el 1,3. Aquí, si se fijan, justo lo que falta es el 1,3. Y nuevamente, para calcular la compuesta, evaluamos f en g de x. Sabemos que g de x es la expresión x menos 2 al cuadrado, y por lo tanto, ¿qué hace la función f? La función f toma lo que sea que esté adentro, resta 1, aplica raíz y suma 2. Por eso tomamos lo que teníamos adentro, le restamos 1 aquí, aplicamos raíz y sumamos 2. Por lo tanto, la función compuesta sería esta, cuyo dominio es lo real excepto el intervalo del 1 al 3, y cuya expresión es esa. Es importante notar que aquí vimos que f compuesto con g no es la misma que g compuesto con f, por lo tanto esta operación no es conmutativa, pero sí es asociativa, es decir, es lo mismo componer f con g y luego con h que componer f con g compuesto con h. Aquí ustedes tienen un par de ejercicios propuestos para poder resolver ejercicios de álgebra de funciones. Entonces ahora vamos a ver un par de propiedades que nos van a servir para estudiar estas funciones. Vamos a ver que una función es creciente si es que para todo x e y en el dominio, si x es menor que y, f de x es menor o igual a f de y. ¿Qué es lo que ustedes deben tener en mente? Son funciones que van hacia arriba, ¿sí? Funciones así. No puede pasar esto, ¿sí? Disculpen ahí. No puede haber una bajada, sino que son funciones que siempre van hacia arriba. ¿Sí? Entonces, tenemos funciones que van siempre hacia arriba. Y si se fijan, si nosotros tomamos un x y un y, la definición nos dice que si x es menor que y, si nosotros vemos sus imágenes, aquí va a estar f de x, y aquí va a estar f de y. Vemos que sus imágenes, aquí f de x es menor o igual a f de y. Es por eso que uno hace asociación funciones crecientes a funciones que van solamente hacia arriba. En cambio, va a ser decreciente, ¿sí? Como bien dice el nombre, va hacia abajo. Vamos a tener cosas de este estilo. Y notemos aquí que si tomamos un x aquí y un y acá, obviamente aquí x es menor que y, pero si vemos sus imágenes, se va a invertir esta desigualdad y ahora vamos a tener que x menor que y nos implicó que f de y es menor que f de x. Aquí se invirtió la desigualdad, aquí se mantuvo. ¿Sí? Y es por este hecho de que va hacia abajo, por lo tanto, si yo escojo un y más a la derecha, va a estar más abajo que el anterior. ¿Sí? Esa es la definición de función creciente o decreciente. Podemos ver un par de ejemplos. Bueno, antes de eso debemos notar que ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para observar que si tenemos una inecuación, nosotros podemos componer con alguna función la inecuación y obtener una inecuación equivalente. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser equivalente? Va a ser equivalente solo si la función es creciente o decreciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a saber que se va a mantener la desigualdad si es que la función es creciente, por lo tanto vamos a poder aplicar funciones crecientes y mantener la desigualdad en la inecuación, o aplicar funciones decrecientes e invertir la desigualdad. Entonces aquí podemos ver que una recta de la forma y igual a mx más n, si m es negativo, entonces aquí si yo multiplico a ambos lados, voy a dar vuelta a la inecuación, ya que el m es negativo. Y esto nos llegamos a que f de x es mayor que f de y. Esta es la definición de función decreciente, x menor que y aquí se invirtió la desigualdad. En cambio, si m es positivo, cuando multiplico por m no se invierte la desigualdad, por lo tanto nos queda que si x es menor que y, entonces f de x es menor que f de y. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente proposición, que nos dice que las funciones estrictamente crecientes, si yo las compongo, va a seguir siendo estrictamente creciente. Y esto es porque vamos a utilizar la propiedad de que sea estrictamente creciente dos veces. Si x es menor que y, entonces por la definición, f de x va a ser menor que f de y. Y como f de x es menor que f de y, si yo le aplico g a esto, como g es creciente, se va a mantener la desigualdad y vamos a obtener g de f de x menor que g de f de y. Y esta es exactamente la definición de que la compuesta es creciente. Tomé un x menor que y demostré que g de f de x es menor que g de f de y. Esto demuestra la proposición.
Ahí hay un par de ejercicios propuestos para que ustedes vean si es que esas funciones son crecientes o decrecientes. Ahora la pregunta es, dada una función f, ¿existe alguna función tal que al componerla nos dé la identidad? ¿Sí? Esta es una pregunta que necesitamos un poco más de contenidos para responderla, y a continuación vamos a ver unas propiedades que nos sirven para responder esta pregunta. No siempre va a existir esta función g, pero podemos imponer condiciones para que sí exista. Para eso vamos a ver qué es una función inyectiva. Entonces, una función inyectiva es una función que para cada valor de x, si sus imágenes son iguales, entonces sus valores, sus preimágenes van a ser iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo dos imágenes iguales, entonces la función, por ejemplo aquí, si yo tomo una imagen aquí, voy a tener solamente una preimagen, no voy a tener más de una preimagen. A diferencia de, por ejemplo, si yo considero esta función, yo me doy aquí un f de x y voy a tener aquí un x y voy a tener un y ambos van a parar a la misma imagen. Por lo tanto, esta función no va a ser inyectiva. Entonces, ¿cuál es la definición formal? F de x igual a f de y, es decir, si las imágenes de dos puntos son iguales, entonces los puntos son el mismo. ¿Sí? Repito, esto se traduce a que cada elemento va a tener solamente una preimagen y no más de una preimagen. No puede tener dos, como es el ejemplo aquí, que va a tener este x va a parar a f de x y este y va a parar a f de x, que es igual a f de y. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa si yo tomo dos elementos cuyas imágenes son iguales? Es decir, f de x es igual a f de y. Esto es lo mismo que 2x más 1 sobre x menos 1 es igual a 2y más 1 sobre y más 1. Aquí simplemente resolví la fórmula. Y haciendo trabajo algebraico obtenemos que x debe ser igual a y. Por lo tanto, tomamos f de x igual a f de y y llegamos a que x debe ser igual a y, por lo tanto la función es inyectiva. ¿Sí? Para demostrar que algo no es inyectivo, basta ver que existe un elemento que tenga dos preimágenes. Como les decía aquí la parábola, aquí tomamos una parábola distinta. Esta es la parábola que está justo al centro, ¿cierto? X cuadrado. Y podemos notar que el punto 4 va a tener aquí la preimagen 2 y al mismo tiempo va a tener la preimagen menos 2. Por lo tanto, esta función no va a ser inyectiva. Y utilizando esta representación gráfica, podemos ver que las funciones, podemos ver un criterio visual para las funciones inyectivas, que es que al trazar una recta horizontal, si intersecta dos veces o más, no va a ser inyectiva, y si intersecta solamente una vez, va a ser inyectiva. Por ejemplo, en este caso, vemos que intersecta solo una vez, en cambio aquí va a intersectar dos veces a la gráfica. Entonces aquí tenemos dos proposiciones. Si yo tengo dos funciones inyectivas, entonces la compuesta también es inyectiva, y si yo tengo una función estrictamente creciente, entonces, o estrictamente decreciente, también va a ser inyectiva. Esto es porque si es que una función una curva llegara a intersectar en dos puntos a mi función, entonces no va a ser decreciente, ya que yo tengo dos puntos, ¿cierto? Aquí un x y un y. Y aquí x es menor que y, pero sus imágenes son iguales, por lo tanto no sería una función creciente. Esta es básicamente la demostración de la proposición. ¿Sí? Entonces, una función estrictamente creciente siempre va a ser inyectiva y una estrictamente decreciente también lo va a ser. Esta demostración se encuentra detallada en la lectura del texto guía, en el texto guía en la página 152. Ahora vamos a definir qué es que una función sea epiyectiva. Una función es epiyectiva, si recuerdan, cuando definimos función o cuando definimos relación, veíamos cosas de este estilo, ¿cierto? Y teníamos una relación, por ejemplo, de esa forma. Pero aquí podíamos permitir que hubiera un elemento en el conjunto de llegada que no tuviera ninguna preimagen. Para que una función sea epiyectiva, todo elemento en el conjunto de llegada debe tener una preimagen. Esto es lo mismo que decir que el recorrido es igual al conjunto de llegada. Entonces, repito, todos los elementos del conjunto de llegada tienen una preimagen. Por ejemplo, vamos a tener la función raíz aquí en el ejemplo a continuación. La función raíz tiene esta gráfica y podemos ver que si escogemos este elemento, por ejemplo el 2, vamos a tener una preimagen que va a ser el 4. Si yo tomo el elemento 3, por ejemplo, vamos a tener una preimagen que es el 9, y así sucesivamente.
Pero ¿qué pasa si tomo un elemento negativo, por ejemplo el menos 2? El menos 2 no va a tener ninguna preimagen. Por lo tanto, la función definida con conjunto de llegada real no es una función epiyectiva, ya que existe el elemento menos 2 que no tiene ninguna preimagen. Ahora, ¿qué pasa si restringimos esta función a que solo mi conjunto de llegada sean los positivos? Esto nos va a dar una gráfica de esta forma, y aquí cualquier elemento que yo tome de mi conjunto de llegada, es decir, de los números positivos, sí va a tener una preimagen, ya que sí existe su raíz, ¿cierto? Entonces, aquí cualquier elemento va a tener una raíz asociada. Y esto se puede reescribir como que para todo elemento de mi codominio existe una preimagen, es decir, existe un x tal que f de x es igual a y. Entonces vamos a hacer este trabajo algebraico, y para esto debemos resolver f de x igual a y, esta ecuación, para encontrar explícitamente la preimagen. Entonces f de x igual a y equivale a que raíz de x es igual a y, y aquí esto equivale a que x es igual a y cuadrado. Pero para poder pasar de este paso a este paso, debíamos notar que y debe ser mayor o igual a 0, ya que tenemos y igual a una raíz. Por lo tanto, cualquier número mayor o igual a 0 va a tener preimagen, y la preimagen va a ser y cuadrado. Finalmente, vamos a decir que una función es biyectiva si cumple que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, ¿sí? Cualquier función biyectiva va a tener una función f a la menos 1 que cumple lo que nosotros estábamos buscando, es decir, una función tal que al componerla nos dé la identidad, independiente hacia qué lado la compongamos, si es que componemos por la izquierda o por la derecha. Y que la inversa de la inversa es la función original. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo con una gráfica. Aquí tenemos el valor x, y esto me va a parar a f de x. Entonces, ¿qué es lo que quiero definir? Quiero definir una función que haga lo contrario. Es decir, que yo le doy mi f de x y me entrega mi x. Es decir, una función que va del recorrido de f al dominio y que toma un y lo lleva al f de x, perdón, al x correspondiente. Es decir, toma un f de x y lo lleva al x. Es decir, toma una imagen, un f de x igual a y lo lleva a su imagen. En este caso, es bien simple, tomo este f de x y lo llevo a este x. ¿Sí? Tomo este, por ejemplo, f de y lo llevo a la correspondiente preimagen y. Pero, por ejemplo, si yo tuviera algo de esta forma, ¿por qué estas cosas no nos sirven? Porque si yo tengo un f de x, yo puedo tener la preimagen x, o puedo tener esta segunda preimagen y. Entonces, ¿qué valor le voy a dar a cada una? Es decir, ¿cuál va a ser el valor de la inversa? Disculpen, esta era la inversa. Entonces, el problema de que una función no sea inyectiva es que no va a existir la inversa, ya que podemos tomar dos valores distintos al calcular la preimagen. ¿Sí? Es por eso que necesitamos que la función sea biyectiva para que exista esta inversa. Y vamos a definir la función inversa exactamente como esta función que cumple con que al componerlo nos da la identidad. ¿Sí? A continuación vamos a calcular un ejemplo explícito en donde hacemos todo esto. Vamos a calcular el dominio, vamos a calcular el recorrido, vamos a ver cuál es la fórmula para la inversa, y vamos a ver cómo encontrar el máximo dominio y el máximo recorrido. Entonces tenemos esta función que va de A a B, que aún no conocemos, dado por la fórmula f de x igual a 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué debemos notar? Primero debemos notar que para encontrar el máximo dominio debemos restringir esta ecuación, y para eso el numerador no puede ser 0, y eso equivale a que 1 menos x cuadrado sea positivo, ya que como está dentro de la raíz debe ser positivo, y como está en denominador no puede ser 0. Entonces esto nos dice que el dominio de esta función va entre el menos 1 y el 1. Si eso ya lo habíamos visto anteriormente, para encontrar el recorrido debemos resolver la ecuación y igual a f de x y encontrar condiciones para este y para poder despejarlo. Entonces, y igual a f de x, aquí eleve al cuadrado. Si se fijan, para pasar de este a este, inmediatamente tengo que asumir que y es mayor que 0. Luego, paso multiplicando 1 menos x cuadrado,
distribuyo y me queda x cuadrado igual a y cuadrado menos 1 sobre y al cuadrado. Y al aplicar raíz obtengo más menos la raíz de todo esto. Para poder aplicar raíz también debo notar que esta expresión debe ser positiva. Como el denominador es positivo, esto simplemente nos pide que el numerador sea positivo. ¿Sí? Y cuadrado menos 1 es positivo cuando y cuadrado es mayor que 1. Recuerden que la solución y cuadrado mayor que 1 es la solución del menos infinito al menos 1, ¿cierto? Unido del 1 al infinito. Pero como nuestra primera condición es que y sea positivo, simplemente nos quedamos con del 1 al infinito. Y ese va a ser el recorrido de nuestra función. Y debemos notar que al hacer este paso podemos ver que, dado un valor de y, podemos obtener dos preimágenes, ¿sí? Es decir, si yo tomo el valor x igual a raíz de y cuadrado menos 1 sobre y cuadrado, f de este x, le voy a poner x0 para que va a ser y. ¿Sí? Ustedes pueden chequear que si reemplazan este valor en la función les va a dar y. Pero si ustedes toman x1 igual a menos raíz de y cuadrado menos 1 sobre y cuadrado, este valor también les va a dar y. ¿Sí? Por lo tanto, ese valor de y tiene dos preimágenes, la positiva y la negativa. Entonces, esto nos dice inmediatamente que esta función no es inyectiva. Entonces, ¿cómo vamos a definir que una función no inyectiva? Para que sea inyectiva debemos definirle una única preimagen. Entonces nos damos cuenta que para cada i tenemos una preimagen que es un número positivo y una preimagen que es un número negativo. Por lo tanto, si restringimos nuestro dominio a simplemente los números positivos, esto va a hacer inmediatamente que nuestra función sea inyectiva, ya que esta preimagen ya no va a existir. Ya no va a existir el número negativo de la preimagen, sino que es solamente el positivo. En este dominio, ¿sí? Entonces, si yo defino mi función de 0 a 1 al 1 a infinito, como este es explícitamente el recorrido, yo sé que el codominio es igual al recorrido porque yo escogí que fuera exactamente el recorrido. Entonces, esta función es sobreyectiva y definimos este dominio de tal manera que fuera inyectiva. Gracias a esto podemos calcular explícitamente la función inversa de f, y para esto debemos resolver lo mismo que resolvimos antes. ¿Sí? Para calcular el recorrido debemos resolver lo mismo que para calcular la inversa, es decir, encontrar una expresión para la preimagen. Entonces habíamos encontrado esta expresión y aquí podemos aplicar raíz y aquí ya no queda el más menos porque nuestro dominio solamente va entre 0 y 1. Entonces la solución negativa no es una solución válida. Pues es por esto que la inversa de nuestra función va a ser esta función definida de ahora al revés del recorrido de la función original al dominio de la función original y dado por esta función, que es que yo tomo un elemento y su preimagen es la raíz del elemento al cuadrado menos 1 sobre el elemento al cuadrado. Y esta va a ser explícitamente la preimagen de la función. Y recuerden, lo único que debemos resolver es f de x igual a y, y siempre vamos a poder resolverlo. Es decir, si se fijan, ¿qué tuvimos que hacer para resolverlo? Tuvimos que imponerle condiciones al x y al y. Por lo tanto, cuando ya le pusimos condiciones, es decir, cuando esta función es biyectiva, vamos a tener certeza de que no va a haber ningún paso aquí que esté mal definido. Es por eso que le pedimos a esta función que sea inyectiva y sobreyectiva, para que podamos hacer esto sin ninguna mal definición, es decir, para que esté todo bien definido. Y les dejo un ejercicio propuesto para que ustedes vean si es que esa función es biyectiva, ¿cierto? La función f es biyectiva, determinar su inversa y calcular la función compuesta para que practiquen la compuesta. ¿Sí? Yo sé que esta clase estaba un poco larga, así que voy a estar atento a todas sus dudas y recuerden que el comienzo simplemente eran gráficas de funciones básicas que ustedes tienen que aprenderse cómo es la gráfica original para poder realizar ejercicios más difíciles sin complicarse tanto. ¿Sí? Eso es lo importante de ver todas esas gráficas distintas. ¿Sí? Entonces, eso concluye el ejercicio de hoy día, perdón, la clase de hoy día, y nos vemos el miércoles en la clase correspondiente donde veremos la función logarítmica exponencial y optimización. Con eso terminaríamos la materia para el siguiente taller, la siguiente evaluación.